Estás muteado, amigo. Ya está, no, ya con toda la actitud, ¿eh? No, no, hombre, me encanta. ¿Cómo estás, Zuli? Muy bien, muy contento, muy emocionado con mi plumita de pandita y ya una edición más de este bonito Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Hoy iniciando con este modelo que llegamos a realizar, me parece que fue en el segundo presencial, ¿no? De un precongreso, de alguna manera, ¿no? Como una, una probadita de lo que va a pasar ya en sí, en todo lo que es el quinto congreso. ¿Tú cómo estás? Sí, no, emocionadísimo. O sea, pensar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando dijimos, vamos a hacer el primer congreso, hay que juntarnos, hay que platicar de ciencia, invitar a los divulgadores, creadores de contenido que conocemos? ¿Te acuerdas que fue hace 3 años, no? Hace casi 3 años o un Sí, poquito hace más, 3 años. que empezamos con eso y ahora ya estamos en el quinto congreso. O sea, estamos con toda la actitud y lo que falta, porque ya arrancando se vienen cosas chidas. Y Así mira, es. esta es la segunda vez que nos aventamos un precongreso. La vez pasada estuvo Iván desde España también. Y ahora vamos a Justo. tener a dos increíbles ponentes en este precongreso. Va a estar buenísimo. Sí, sí, sí. Un precongreso de un congreso que tiene diferentes cosas nuevas, ¿no? Primera vez estamos colaborando con otros proyectos como lo son Voluntarios Informados, el Instituto Ujú. Mexicano de Flora, Fauna y Sustentabilidad Social, y pues también tenemos ahí algunas dinámicas que ya cerraron, pero pues que estén atentas, como el concurso de memes y de infografías, porque el día de mañanita vamos a estar colgando ahí en nuestras redes sociales del Congreso, en Facebook, los Ujú. finalistas, para que también ustedes puedan ir a votar cuál es su meme favorito, cuál es su infografía favorita, y nosotros contrastarlo también con la votación de nuestros jueces y de nuestras jueces para dar esos resultados el día sábado. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en los próximos 2 días. Ahorita, pues después de esta bonita introducción, te dejo a ti para que nos hagas otra introducción, valga la redundancia, y entrar de lleno a lo que nos Entramos de espera el día lleno. de hoy, ¿va? Sí, y sabes también algo distinto que va a ocurrir en este congreso, es que es la primera vez que vamos a enfocarlo en un tema central, que es el Día de la Pachamama, el 1 de agosto. O sea, es el día del planeta, o sea, el día de nuestra madre tierra, y vamos a festejarlo con biología, biodiversidad, geología, veterinaria, ciencias de la tierra, ambientales, energías renovables. Hay de todo para festejar justamente este gran día de nuestro planeta, que pues hay que cuidarlo, que nomás tenemos uno, cuídenlo, cuídenlo, cuídenlo. Así es. Vamos,
vamos a arrancar estas ponencias y a ver, mira, aquí en el chat ya anda acá voluntarios informados presentes, muy bien. Dice hashtag precongreso, muy bien, excelente. Pues vamos a arrancar, ya están nuestras ponentes aquí esperando, ansiosas para compartir con todos y todas ustedes esos temas que les van a encantar, ¿eh? El primer tema va a abrir fuerte, el primer tema nos va a meter en un trip ancestral bien genial. Y para eso, para este primer tema, vamos a invitar a la ingeniera electrónica Minerva Hernández, quien también es maestra en energías renovables y tiene una especialidad en semiconductores. Ahora sí que se ha dedicado a la divulgación científica hablando de sostenibilidad, es fundadora de su proyecto de divulgación Generando Bioconciencia y también forma parte del Team Cápsula Channel. Así que por aquí pongan en el chat Team Cápsula Channel, Team Generando Bioconciencia, porque es bien importante. Entre otras cosas, también está certificada para ser conferencista internacional. O sea, nada más para que se den cuenta qué calidad de ponentes vamos a empezar a arrancar el Congreso. Minerva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un honor estar nuevamente aquí y qué felicidad que sea en el precongreso, abriendo con todo. Y sí, usted va a abrir este magno evento con esta charla que cuando me platicó de qué iba a hablar dije, necesito esa charla aquí, necesito que venga y nos platique de este tema. Así que le vamos a ceder micrófonos, vamos a cederle aquí pantallas. Todos acá en el chat, por favor, pónganle aquí que vamos a empezar ya a hablar de la Pachamama. Le dejamos el micrófono. Muchas gracias, Minerva. Muchas gracias. Yo hoy quiero invitarles a que miremos hacia atrás, pero con una intención muy clara, y es volver a recordar lo que ya sabíamos, pero con el tiempo y las nuevas tecnologías hemos olvidado. Buenas tardes a todos, soy Minerva Hernández, formo parte del Team Cápsula Channel y Generando Bioconciencia, y hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que por años ha ido disminuyendo su importancia, lo cual no debería de ser así, lo cual debería de ser todo lo contrario, deberíamos de revalorizar todos nuestros ancestros. Ok, para quienes no lo saben, cada 1 de agosto celebramos o se celebra principalmente en comunidades altoandinas el Día de la Pachamama. ¿En dónde se hacen esto? En Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, comunidades en las cuales se han seguido preservando unas tradiciones muy importantes que deberíamos no solamente en esas comunidades altoandinas, sino en todo el mundo reconocer, porque es honrar a la tierra, no desde un recurso, no como un simple recurso, sino como un ser vivo que siente, que se nutre y que también se enferma. Esto es honrar a la tierra. Es un acto que para muchas comunidades no únicamente es simbólico, sino que también es vital, porque como ya lo dije, se honra a la tierra como un ser vivo. Y bueno, hoy estamos aquí porque sabemos que la tierra está pidiendo ayuda a gritos con el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. No son solo estadísticas, que para muchos es así, pero para esas comunidades son síntomas de desconexión con la tierra. Pero aquí va una pregunta muy importante. Si la solución no está en inventar y seguir inventando cosas nuevas, sino en recordar lo que ya funcionaba y hacer esa reconexión entre ciencias ancestrales y tecnología. Y bueno, con esto quiero decirles que antes de las redes sociales ya existían redes, pero redes vivas con la tierra. En estas comunidades quiero platicarles antes que nada que ya se hacía un ritual a la Pachamama y aún hoy en día se siguen haciendo estos rituales y son de suma importancia y no solo son simbólicos para estas comunidades. Aquí podemos ver 2 ejemplos muy claros en donde hacen un hoyo en el centro de la tierra. Esto para las comunidades representa el vientre de la Pachamama como el centro de la tierra, y dentro de él en barro
echan lo que son frutas, echan diferentes semillas y esto representa una ofrenda a la tierra. Obviamente estas comunidades, como tratan a la tierra como un ser vivo, no vamos a sacrificar animales, no vamos a sacrificar personas, vamos a hacer un sacrificio simbólico, pues para darle algo a la Pachamama y agradecerle por todo o por todas las bondades que la tierra nos da. Pueden ser frutas, semillas, inclusive hojas de coca, dependiendo de lo que se dé en esas comunidades. Y bueno, esto va liderado por los líderes de la comunidad, que suelen ser las personas mayores. Pero antes de eso es muy importante recalcar que piden permiso a los ancestros y a las energías del lugar para que puedan abrir aquel espacio entre la tierra y entre ellos. Porque la tierra, siendo un ser vivo, tenemos que pedirle permiso y tenemos que dirigirnos con ella con respeto y pues con mucho ahora sí que pidiendo permiso para poder dar paso a hacer alguna modificación, que eso debería de ser, considero yo, que inclusive para estos tiempos. Sin embargo, son prácticas que se han ido perdiendo. ¿Por qué se hace esto? Durante muchos años, estos pueblos originarios desarrollaron una profunda conexión con la tierra. Por ejemplo, los calendarios agrícolas, los sistemas de riego, y la interpretación con el cielo no eran prácticas culturales como tal, eran sistemas científicos que venían más allá de la ciencia, sino que del conocimiento empírico, de lo que ellos observaban, de la experiencia colectiva que tenían como comunidad y respetando los ciclos naturales de la tierra. Bueno, a esto le conocemos como ciencia milenaria. Antes era tecnología, no teníamos chips, no teníamos, pues ahora sí que tanta tecnología como lo hay hoy en día, pero bueno, estas personas, principalmente las personas mayores, no tenían laboratorios, no estudiaron una universidad, no tenían algoritmos y sin embargo, desde hace miles de años ya existía la ciencia. Esto es conocido como ciencia milenaria. Bueno, básicamente son las prácticas que se fueron desarrollando, como ya mencionaba antes, con la experiencia colectiva a lo largo de miles de años. Y bueno, era en el contexto de la tradición y la cultura ancestral. Se aplicaban desde en temas de salud, agricultura y tecnología. Para esto quiero hacerles recordar cuando ustedes con su abuelita iban y le decían, abuelita, me duele mucho la panza, y la abuelita les decía, ay, mijito, ahorita te hago un tecito de hierbas y quedas como nuevo. Y efectivamente, a veces ni siquiera tomando una pastilla o un jarabe se nos quitaba cierto malestar o cierto dolor, y la abuelita con ese té ya nos solucionaba la vida. Básicamente eso es la ciencia ancestral. Bueno, también quiero hacerles mención en ciertas comunidades altoandinas en donde se llevan a práctica ciertas tecnologías, implementaron ciertas tecnologías para que estas comunidades pudieran subsistir. Como se sabe, estas personas, estas comunidades vivían de lo que ellos cosechaban, vivían de lo que ellos cultivaban. Entonces, obviamente había necesidades de terrenos y para esto ellos ideaban, ahora sí que creaban esa tecnología para poder ellos subsistir y ahora sí que toda la comunidad subsistiera. El primer ejemplo que les quiero mencionar es en los Andes. Tenemos aquí camellones y terrazas. Estas son las terrazas y los camellones. Bueno, esto permitía hacer el cultivo en suelos que, pues, por ejemplo, si llegaban a inundarse, bueno, ellos cosechaban sobre esos terrenos o en zonas de altura extrema. Debido a la ubicación geográfica, pues era muy difícil, ¿no? Que tuvieran tal vez un terreno plano o un terreno idóneo para hacer esos cultivos. Sin embargo, ellos veían la forma de cómo hacerlo, de cómo adaptarse a las necesidades que la comunidad tenía. Obviamente era muy complicado cultivar en ciertos terrenos
pero pues eran técnicas que provenían de la erosión del suelo. Con estos eran métodos muy importantes y eran, pues ahora sí que herramientas agrícolas que ellos fueron desarrollando, recalco, con el conocimiento empírico, porque ellos no llevaron una universidad como hoy en día la mayoría de las personas llevamos, era simplemente con la experiencia que ellos iban teniendo. Entonces esto les permitía cultivar multitud de plantas en zonas en donde antes era o pareciera imposible plantar. Para estas personas en estas comunidades realmente no era imposible. Bueno, aquí también les quiero mostrar este otro ejemplo, que es en México, las chinampas. A estas chinampas hoy en día las conocemos como las chinampas de Xochimilco, y hoy en día nosotros nos vamos a México, nos subimos una chinampa y vamos comiendo, y luego va el mariachi, y en días, fechas especiales, por ejemplo, el 2 de noviembre hacen celebraciones. Sin embargo, estas chinampas tuvieron una participación muy importante, pues ahora sí que para nuestros ancestros. En este caso, también les quiero mostrar esta otra que está muy interesante, que es el calendario mexica o el calendario azteca, que básicamente se basaba en leer las estrellas para poder sembrar. Cómo nuestros ancestros lograron hacer todo esto simplemente con el conocimiento empírico. Y bueno, quiero también mostrarles el último ejemplo para pasar a lo siguiente. Y es también la terra preta, que pues era un suelo fértil que las comunidades hace más de 2000 años fueron generando intencionalmente para poder también hacer ciertas cosechas. Para esto, ¿por qué Pachamama 2.0? Pachamama 2.0 no es ninguna actualización tecnológica, es una actualización, me gusta llamarlo una actualización de conciencia, porque representa, a mi punto de vista y desde toda la investigación que se hizo para llegar a este momento, representa una evolución, o sea, es básicamente la actualización de la relación antigua con la tierra, con las herramientas que ahora tenemos. Para esto, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué nos trajo la tecnología? Bueno, en primer lugar, hoy en día tenemos drones que básicamente, por ejemplo, nos pueden medir o permitir medir ciertos parámetros que antes las personas de estas comunidades no podían, o era muy tedioso el estar midiendo, no sé, por ejemplo, la temperatura del suelo. Ahora ya lo tenemos con los drones que sobrevuelan parcelas enteras, ahora y ya no van las personas caminando. Tenemos también sensores que, por ejemplo, hoy en día nos pueden alertar de sequías, si a nuestro cultivo le cae plagas, si hay cambios bruscos de temperatura. Y tenemos también los sistemas de información geográfica que básicamente nos van mostrando en tiempo real la salud de los bosques. Para esto, perdón, podemos también hacer mapas satelitales en los cuales podemos rastrear pues muchas cosas. ¿Cómo se conecta esto? Ahora sí que Pachamama 2.0, la nueva Pachamama me gusta llamarle, con la antigüedad. Bueno, es ciencia más sabiduría para restaurar. ¿Por qué? Porque hoy en día están rescatando ciertos sistemas que ya habían quedado un poco obsoletos y los están unificando, los están solidificando con estas nuevas tecnologías antes mencionadas. Por ejemplo, en Perú, que es una comunidad altoandina, ya están complementando con estos sistemas. Por ejemplo, para los camellones que antes les mostré, ahora usan drones para monitorear ciertas variables que se requieran, y mapas satelitales también, por ejemplo, para planificar la restauración de estos sistemas. Lo mismo en México, se están instalando sensores en las chimampas
y esto para medir la humedad del suelo, y bueno, esto puede optimizar los riesgos y no altera la estructura tradicional, porque como sabemos los drones como tal no ocupan mucho espacio y bueno, la verdad sí están facilitando la vida de aquellas comunidades que anteriormente pues era todo manual, era todo pues una forma un poco más tediosa de hacer. Por ejemplo, en las Amazonas, los pueblos ahorita están ya utilizando plataformas o softwares para monitorear, por ejemplo, sabemos que en la Amazonía ocurre mucha tala ilegal, la deforestación, hay caza no controlada. Entonces, gracias a estas plataformas, a los pueblos les permite ir monitoreando la deforestación que se va dando para que ellos puedan proteger sus territorios, porque no es estar peleados como tal con la tecnología, sino complementarla para que juntos pues puedan obtener mejores beneficios en beneficio de sus territorios. Estos no son casos aislados, por así decirlo, sino que es una colaboración mutua entre la tecnología sin sustituir lo ancestral, pero sí amplificando los beneficios que esto puede tener. Y bueno, gracias a estas tecnologías se están recuperando muchos camellones, se están también utilizando, como mencionaba, mapas satelitales para frenar también la minería, tal ilegal, caza ilegal, y bueno, también para permitir, por ejemplo, con los sensores, tener un riego controlado que antes pues no se hacía. Y bueno, ¿qué beneficios puede tener obviamente esta fusión? Es básicamente que la tecnología se adapta al territorio y no viceversa. La tecnología nosotros la controlamos, la tecnología no debería de controlarnos, no debería de nosotros adaptarnos a ella, sino todo lo contrario, que la tecnología se adapta al territorio. ¿Para qué? Para que principalmente estas comunidades no pierdan su identidad, sino que aprendan a usarlas y bueno, ellos se beneficien en cierta forma. Bueno, quiero cerrar con una reflexión muy breve, que restaurar es recordar. Los pueblos originarios hoy en día saben cómo hacerlo, no olvidaron cómo hacerlo. Y en este caso la ciencia es quien debe aprender de ellos, de esa ciencia ancestral que viene desde hace miles de años, de un conocimiento que no te enseñaban en un aula, sino que adquirías con la experiencia. Y bueno, para esto quiero hacer un llamado final para revalorizar lo ancestral como parte de la innovación. Lo ancestral no está peleado o no debe de estar peleado con la tecnología, y es involucrar a las comunidades en la ciencia, porque con ellas se pueden hacer grandes cosas que, bueno, también es con respeto, con empatía y recordando nuestras raíces y obviamente con los datos bien cimentados. La Pachamama no necesita que nosotros la salvemos, sino que dejemos de dañarla y que volvamos a escucharla. Para esto no solamente estamos hablando de simple ecología o simple tecnología, sino estamos hablando de justicia, de memoria y de dignidad hacia esos pueblos, porque ellos no olvidaron cómo cuidar la tierra y tal vez nosotros sí en el día a día, pero por lo mismo tenemos mucho que aprender de esas comunidades y honrar a la tierra, mencionaba anteriormente, no como un recurso, sino como un ser vivo que nos da más de lo que nosotros le estamos dando. Y bueno, la ciencia como tal, nosotros como científicos, tenemos la oportunidad de aprender de ellos con humildad, recordando que Pachamama 2.0 no es una actualización digital, sino una actualización de conciencia. Y bueno, con esto me despido, invitándolos que nos sigan en nuestras redes sociales y que no se pierdan todos los temas que vienen en el Congreso Iberoamericano. Qué fuerte, empezamos fuerte, o sea, sí empezamos bien reflexivos, hasta lo apunté. Restaurar es recordar, definitivamente, o sea,
todos nuestros pueblos ancestrales sabían el manejo de la tierra, sabían qué onda con las constelaciones, con el clima, o sea, sabían todo. O sea, ellos sabían cómo trabajarlo. Llegamos con tecnologías tratando de hacer las cosas más fáciles y hay veces que le echamos a perder esas tecnologías en vez de aprender y sumar. Entonces, Pachamama 2.0, donde podemos ahora sumar estas dos para en pro de nuestro planeta, dices, wow, Así es. qué interesante, qué buena forma de empezar este precongreso. Muchas gracias, Minerva, qué bueno. Y me supongo que va a tener que ver una Pachamama 3.0 y ahí en adelante, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que esto sigue. Así es, considero que es también no olvidarnos, ¿no? De nuestras raíces, de dónde venimos, que es de la tierra. No olvidarnos muchas veces, nos olvidamos en el día a día de que la ciencia de hoy en día viene de todo el conocimiento empírico que nos han heredado nuestros ancestros. Entonces, es no olvidarnos de dónde venimos y cuidar, de verdad, cuidar al planeta, honrar a la Pachamama. Yo digo, si todos, o tal vez en más lugares de celebrar el Día de la Pachamama y se le diera la importancia que tiene, de verdad que considero que haríamos nuevas tecnologías con respeto hacia la tierra y sin descuidar esa parte. Sí, es que falta darlo a conocer. Creo que se ha perdido mucho esta cultura científica, se ha perdido mucho la cultura de ir a los museos, de conocer la historia, las raíces, se ha perdido eso. Entonces, cuando dejamos de ver esas raíces, pues no valoramos lo que tenemos, no sabemos de dónde viene todo esto y al final de cuentas decimos, esto ya son cosas de viejitos, eso ya pasó, eso para qué. Pues que de ahí viene todo, de ahí parte todo. Hay que entender el fundamento para poder saber qué sigue, ¿no? Entonces sí es bien importante volver a retomar eso. Ir a museos es bien importante. Así es. ¿Qué otro consejo les puedes dar, Minerva? Bueno, que siento que todo lo que se crea, todo lo que se investiga tiene que ser con respeto a la naturaleza, al planeta, a la tierra. Y bueno, también en el día a día, ¿no? No necesariamente tenemos que estar en un laboratorio para salvar al mundo, sino en el día a día es muy importante con pequeñas acciones, pues ahora sí que no sobrepasar más allá de los límites, siempre con el respeto a la tierra, siempre cuidando nuestros recursos naturales. Bueno, algo que quiero hacer mención es, por ejemplo, de que ahorita estaba leyendo hace poco, que ya agotamos nuestros recursos naturales básicamente para este año. Y eso sucedió a inicios de julio. Y es realmente preocupante, o sea, es realmente preocupante porque no seguimos sin hacer conciencia, o sea, de que una simple acción, una pequeña acción como no gastes mucha agua, desconecta los electrodomésticos, pueden hacer mucho. No tires basura si vas, no sé, en un camión y te acabas el agua, la coca, no la tires. Si vas a la playa, no dejes vidrio, no dejes plástico, porque eso puede afectar mucho a la flora y la fauna marina. Muchas situaciones o muchas acciones que parecen insignificantes, que dices, es una botella, es una lata, son una bolsa de Sabritas, pero realmente pueden hacer ese cambio, ¿no? Esa diferencia, si colectivamente cambiamos, pues ahora sí que esos puntos de vista o esos comentarios. Claro, o inclusive si vas a la playa, no te lleves arena, o sea, déjala ahí porque el llevarse arena de la playa tiene un gran impacto ecológico. O No te lleves sea, las conchitas. exacto, te llevas tu souvenir que para la tía, la prima, la abuelita, y ahí te llevaste ya medio kilo de arena, y fíjate cuántas personas están llevando medio kilo, nos vamos a quedar sin arena, y es bien importante. Entonces, esos pequeños cambios que hagamos, esa pequeña conciencia que vayamos generando, mira, hasta el proyecto dice, ¿no? Generar conciencia. Esas pequeñas partes que pongamos cada quien. No es casualidad del nombre. Tienen gran impacto, no es casualidad el nombre. Por eso, si no siguen a Minerva en Generando Bioconciencia, no sé qué están haciendo, dense una vuelta para que también aprendamos, reflexionemos
y sobre todo agarremos tips de cómo podemos aportar ese granito a nuestro planeta. Fíjense. No sé Así si hay es. dudas por ahí, comentarios en el chat. O sea, acá nomás veo muchas felicidades, aplausitos, saludos. Acá, mira, el chat está vuelto loco con felicidades. Les gustó mucho la charla. Acá en las redes. No, pues agradecidos, ¿eh? Minerva, agradecidos con este tema. Recuérdanos Gracias. dónde pueden seguirte de nuevo en todas tus redes para que la gente vaya ahorita y diga, te vimos en el precongreso, venimos a saludarte y a seguir tu contenido. Claro que sí, pueden seguirme en redes sociales, en Facebook estoy como Elizabeth Hernández y en Instagram y en TikTok estoy como Generando Bioconciencia. Entonces los invito a que me sigan y bueno, se vienen muchas sorpresas, se vienen muy buenas noticias, considero que en pro de la divulgación científica, entonces los invito a que me sigan. Excelente, me encanta. Mira, acá hay más. Gracias, Minerva. No, les encantó. Es que arrancamos bien fuerte, Minerva, de verdad. Arrancamos con un tema así para Sí, reflexionar. Me encantó. Entonces, pues agradecidos contigo, Minerva. Muchas, muchas gracias por este tema. Y no se vayan porque ya está nuestra siguiente ponente aquí para arrancar con otro tema bien chido. Uli, a ver, platícanos de quién sigue. Yo ¿Quién no es el soy la siguiente? siguiente ponente. No, Ya, pero ya tú nos acá vas a de, hola, yo soy la platicar, tú siguiente nos vas a ponente. platicar. Ah, sí, es cierto. Igual, coincido contigo en esa forma de iniciar, ¿no? Hasta lo estamos haciendo por el Día de la Pachamama, entonces teníamos que empezar con esa charla, con Minerva, ¿no? Hablándonos de Pachamama 2.0. Y vamos a cerrar este precongreso, ¿no? Si vieron al inicio el pequeño banner en las redes sociales, pues tenemos ahí nuestros banners y nuestros flyers con esta segunda charla y nuestra segunda invitada. Así que voy a leer un poquito de su semblanza. Ella es Vania Rosell. Es estudiante de séptimo semestre de biología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Estudió un bachillerato en artes y humanidades. Y escuchen bien, porque se especializó en música con el violonchelo en la Ciudad de México. O sea, no solamente está estudiando biología, sino trae toda esta parte, todo este bagaje de artes, humanidades, música y muchas cosas más. Actualmente tiene un proyecto de divulgación científica en redes sociales llamado BioVan. Hasta tiene su salito. BioVan, que tiene como objetivo darle una voz a las especies en categoría de riesgo en México y el mundo. Le gustan mucho los invertebrados, principalmente las medusas y las mariposas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por el espacio. Nuevamente estamos aquí, muy emocionada, la verdad. No, gracias a ti, la verdad, estuviste excelente en la primera participación en el anterior congreso, ¿no? Por los que ya tienen aquí tiempo y conocen a la red, al congreso, a Biovan, sabrán que también tuviste tu participación hablando de las ciencias y las artes, ¿no? En el cuarto congreso, igual virtual, y ahora, pues, agradecer también que iniciamos este quinto congreso contigo, una de las grandes divulgadoras de biología, si no la conocen, vayan a seguirla, Biovan. Así que, pues, cámaras y micrófonos totalmente para ti y pues Gracias. comencemos con tu charla sobre los bichos más temidos. Ahí nomás vas diciendo que la que sigue y en producción le Sí, movemos. más vale. Así Va que va, pues. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta charla titulada Los bichos más temidos. Y wow, este es un tema que entra mucho en la parte etno, que a veces desconocemos como que este lado de la biología. Este lado lo que estudia es la relación de los organismos, pues, con el ser humano, ¿no? Es muy conocido la etnobotánica, en donde, pues, todos conocemos, ¿no? Que el uso medicinal de tal planta, que los tecitos, que las pomadas, pero hay partes también que integran esto que son sumamente importantes. Y el día de hoy, miren, yo me declaro súper fan de los invertebrados completamente, principalmente de los artrópodos. Es un grupo que, wow, o sea, de verdad me fascina y que pues muchas veces son ignorados, son temidos. Y entonces vamos a ver un poco de cómo empieza todo esto, porque podemos decir, ok, nada más les da miedo porque pues no son bonitos, ¿no? Pero realmente tal vez hay un fondo más. Entonces vamos a la que sigue, por favor.
podemos definir como el miedo? Pues todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida, ¿no? Al hablar en público, al ver algo que no nos gusta, cuando somos niños, a la famosísima oscuridad, a los monstruos, a las películas. Entonces, el miedo es una emoción que claramente no es favorable, no nos hace sentir nada bien y tiene diferentes componentes cognitivos, psicológicos y comportamientos. Esto va a ser una respuesta a un peligro que puede ser real o literalmente algo imaginario, como el famoso miedo a la oscuridad. Entonces, realmente se puede dividir aquí en dos, pero vamos a la que sigue. El miedo aparece en diferentes etapas de nuestra vida. Ay, creo que ahí se movió. Bueno, en realidad sí, aparece en la primera infancia. La primera infancia se define entre los 6 meses, bueno, más bien desde que nacemos, pero se cree que empezamos como que a tomar conciencia desde los 6 meses y termina aproximadamente a los 2 años y medio, que es cuando aparecen miedos pues típicos, ¿no? Como la separación de nuestras figuras de afecto, como son nuestros padres, o que el miedo a las alturas y pues claro, a todo lo desconocido. En este punto es cuando empiezan a aparecer estos miedos programados y de hecho podemos decir que muchos de los miedos que tenemos son genéticos, ¿no? Es un tema un poco más complejo para abordar en otra ocasión, pero sí podemos decir que muchos incluso son heredados, ¿no? No solamente por la parte aprendida, porque claramente también encontramos los miedos que son pues aprendidos, ¿no? Que si vemos que alguien cercano, en este caso los papás, tienen algún miedo y que nos lo demuestran, pues a nosotros también se nos transmite y lo aprendemos, ¿no? Por el famosísimo condicionamiento operante, que pues es una conducta que se está reforzando. En este caso también podríamos decir que tiene pues este valor genético si nos vamos a nivel evolución, ¿no? Si decimos, bueno, tal vez nuestros antepasados tenían miedo a tal especie, pues porque fueron atacados, porque lo consideraban peligroso, pero realmente no es un miedo todavía consciente. Entonces es cuando pasamos hacia la siguiente, por favor, a la segunda infancia, que es desde los 2 años y medio hasta los 8, 9 años, en donde pues el desarrollo cognitivo empieza a avanzar, ¿no? Y claramente más zonas del cerebro empiezan a madurar, por lo tanto, aparecen más estos estímulos generadores de miedo. Ya lo hacemos de una forma, pues sí, un poco más consciente y es incluso cuando aparecen los miedos a los animales, pero más grandes, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos da miedo un perro, ¿no? Y que no es a raíz de un suceso traumático, ¿no? Realmente estos miedos aparecen aquí y pueden perdurar para siempre. Por eso siempre ojito con las infancias. Y bueno, también hay una línea muy grande que vemos siempre que es entre el miedo y las fobias. Las fobias generalmente aparecen hasta los 12 años, que ya podríamos considerar como preadolescencia. Entonces también es un caso interesante para ir viendo. Pero entonces vamos a la que sigue. ¿Qué pasa realmente con este miedo? ¿Es real o no? Porque miren, les enseño en esta diapositiva, vemos 2 animalitos que todos conocemos, ¿no? Y me podrían decir, ay, a mí no me dan miedo. A muchas personas sí les pueden dar miedo las catarinas, mariquitas, no sé cómo las conozcan desde donde nos estén viendo. A muchos sí, otros no, otros la asocian con buena suerte. Y del otro lado vemos un escarabajo pelotero, que muchas personas dirían, ay, pues a mí no me da miedo, me da asco. Pero entonces vemos una dualidad en donde los dos son escarabajos, los dos pertenecen a los coleópteros. Entonces, ¿por qué uno nos genera miedo y el otro nos genera como que algo bonito? ¿Es realmente algo aprendido? ¿Es algo genético? ¿O qué está pasando aquí? Vamos al que sigue, por favor. También, el famoso caso de las mariposas, que si aquí nos vamos a más cuestión histórica, a más etno, sabemos que en México principalmente existen un montón de mitos alrededor de estos pequeños, pero principalmente de los lepidópteros nocturnos, también conocidos como polillas, ¿no? Que si no, que atraen la muerte, que si se me aparece, algo va a pasar. Pues no, también debemos de ver desde dónde está la raíz de todo este miedo, ¿no? Y por qué otra vez uno nos parece bonito, que son las mariposas diurnas, y por qué del otro lado nos da miedo cuando son las nocturnas. Vamos a la que sigue.
Y bueno, en realidad creo que todo podríamos decirlo que viene desde la raíz de que no tenemos educación ambiental, ¿no? Desde muy chiquitos, yo la verdad les puedo decir que tuve la fortuna y la suerte de que siempre se me enseñó a amar y respetar a todos los seres vivos, principalmente pues a los insectitos, ¿no? Les voy a contar una anécdota en la que yo siempre cuidaba a las cochinillas, que en este caso no son insectos, dato curioso, en realidad son crustáceos, pero pues yo andaba ahí de que no les vayan a aplastar, no les vayan a hacer esto, y yo los movía del lugar, ¿no? Entonces, esta cultura de educación para los niños no existe, y claro que si empezamos a ver estos miedos que existen en nuestro alrededor, porque pues sí, ¿no? Igual cuando somos pues muy pequeñitos vemos que nuestros compañeros, los maestros es, no toques eso, no toques esa araña, no hagas esto. Y también lo de las abejas, ¿no? Ay, no, nos van a picar las avispas. ¿Cuáles son entonces los beneficios de todos estos bichos? Y les decimos bichos, también sabe que los biólogos le decimos bicho a todo, que sí, a los mamíferos, que a las aves, bueno, ahorita literalmente estamos hablando de insectos, de invertebrados. Muchos pues no le tienen miedo, sino también es como que otra cuestión más dedicada hacia el asco, ¿no? De las moscas. ¿Cuáles son los beneficios de estos seres? Pues bueno, en realidad dentro de ese orden de los, ay, se me fue. Bueno, dentro de ellos hay organismos que están dedicados precisamente a la polinización, ¿no? Y que incluso también están que los mosquitos, y hay otro grupo aparte que también son muy confundidos con los mosquitos y los zancudos, y luego los andan matando cuando ellos son completamente inofensivos. Otro dato curioso es que solamente los mosquitos hembras son los que se alimentan, ¿no? Pues porque necesitan la sangre. Entonces, pues bueno, tenemos que también son un control poblacional, y van a decir, bueno, ¿nosotros qué culpa? Sí, bueno, es su naturaleza, ¿no? Van a controlar las poblaciones de otros mamíferos, incluso podría ser, bueno, más bien, sí es principalmente de los mamíferos. Ahí, de hecho, en la segunda imagen, arribita, que está súper chiquitito, también, dípteros. Me parece que es un díptero. Y del lado de abajo tenemos otro grupo que es muy odiado, y también del otro lado que se ve fosforescente, de hecho, que son los famosos escorpiones. Y si nos vamos más arriba en cuestión taxonómica, pues estamos hablando de los arácnidos. Todo el mundo siempre es, no, es araña, no, guácala, mátala, pero bueno, dato también, en México solamente tenemos 2 especies que son de importancia médica, ¿no? Bueno, más bien, no 2 especies, son 2 géneros, que es Loxosceles y Latrodectus, las famosísimas viudas negras y la araña violinista. Entonces, pues de ahí en fuera ninguno nos va a llegar a la desvivisión, ¿no? En este caso, la que vemos ahí se llama una araña camello, y precisamente también nos ayuda en el control poblacional, pero no de grandes especies también, sino pues de otros pequeñitos, ¿no? Otros pequeños invertebrados. Los escorpiones igual, ¿no? Son bien atacados, y que si ves uno, ¿no? Pues que ya lo mataron, cuando pues él nada más andaba pasando ahí, ¿no? Sé que a veces es un poco incómodo que los veamos en nuestra casa o así, pero pues recordemos que nosotros somos los que estamos ahí, pues, interviniendo en el ecosistema, y no merecerían la muerte solamente por estar ahí. Como último tenemos también a otra especie que les coloqué ahí, la verdad no les podría decir exactamente, pero también es un lepidóptero, ¿no? Y que la podríamos ver y decimos, wow, está bonita. Cámbiale los colores y entonces, ¿qué va a provocar en el ser humano? Yo les dejo como consideración, y también lo hablábamos un poquito en la cuestión de las artes, ¿no? Que decíamos, ok, pues tal vez el concebir el arte como algo bello o no bello tiene una cuestión no tanto social, sino también a nivel de neurociencia, ¿no? Que hay veces en las que los receptores de nuestro cerebro pues dicen, oye, esto está bonito, esto me genera peligro, como en el caso de la araña, la viuda negra, ¿no? Que como tiene el reloj rojito, pues no, ya, es peligroso, y entonces me alejo. Hay que tener cuidadillo con eso. Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, ya sería lo último. La verdad es que fue algo muy cortito, pero pues pueden revisar todas las referencias. La verdad están súper interesantes los 3 artículos. Y pues nada, no sé si hay alguna duda o algo extra que decir.
Pues primero acá tenemos varios comentarios, ¿no? Desde Ok. que hicimos la presentación, ¿no? Acá, eso, Vania, por acá nos ponen en YouTube, Yes Liar, ella misma pone el ¿no? Elena Castro también manda saluditos, ¿no? Justamente Yes comenta, ¿no? Qué curioso, justo le pregunté sobre un Sí. insecto hace poco. Y Antonio tiene un comentario muy, muy interesante, pone, la educación Ok. ambiental hoy en día no se prioriza tanto. Estaría bien que se pudiera dar pláticas a niños, talleres o generar apps sobre aprendizaje de estos temas. Excelente tema. Totalmente. Sí, 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 sí. ¿Tú qué opinas de eso? Porque lo has mencionado de vez en cuando, ¿no? Ujú. Incluso en pláticas que luego se tienen ahí en diferentes foros, ¿no? En tu lunes de preguntas, sobre, no sé si meter como tal una materia, pero Ok. empezar a empujar más a toda esta cuestión de que creen algo para las infancias sobre educación ambiental. O sea, desde la Es que primaria, ¿no? sí. Porque, o sea, creo que, no sé si también te pasó a ti, pero a muchos de los biólogos no nos enteramos que existía biología hasta secundaria, ¿no? Que sí, en Ujú. la primaria te pone el tema de ciencias ambientales. Pero, ¿qué opinas sobre eso tú? Pues mira, ahorita sé que los planes de estudio cambiaron un montón, al menos estoy más familiarizada con el lado de las secundarias, no sé cómo esté a nivel primaria, pero pues puedo hablar de nuestra generación, ¿no? En donde realmente la educación no era pues tan factible y creo que sí es súper importante incluso meterlo desde antes, ¿no? Pues muchos niños empiezan su educación incluso desde la cuestión de guardería, ¿no? Desde muy chiquititos y desde ahí se les debería empezar a enseñar al respetar a las otras especies, ¿no? Porque también entran muchas cuestiones como todo esto del antropocentrismo, que es como de, no, pues el ser humano, la raza superior, y que no solamente se enseña como en las escuelas o en la casa, sino pues también en otros movimientos, ¿no? Que la verdad no me gustaría meter ahorita, pero enseñarles que realmente estamos compartiendo un espacio, ¿no? Un espacio con otras especies que debemos de respetarlas y que a la vez pues ellas son importantes incluso más para nosotros que nosotros para ellas. Sí se deberían implementar, yo creo que sí, yo una materia específica para esto y que sea abordada pues en toda la educación básica, porque incluso pues en educación superior, ¿no? Yo te puedo decir que en mi caso yo no tuve esta cuestión de la ciencia muy remarcada en educación media superior, que fue en la preparatoria, y pues me tocó como que volver a retomar todo también, pues en la educación básica, ¿no? En la primaria sí, en la secundaria pues los maestros a veces no tienen la información necesaria para poder transmitirla. Entonces yo creo que incluso deberíamos de empezar por una cuestión de reeducar a las personas que están educando, ¿no? Para que esto pueda crecer y que nuestras infancias pues crezcan de una mejor manera y pues informada. Claro, y justamente nos ponen por acá en comentarios, sí, se ven dentro de las ciencias naturales desde el kinder o como proyectos, ¿no? Ujú. Entonces, al parecer, pues sí, es bueno como toda esta parte, ¿no? Esta parte de implementarlo, porque si al final del día, cuando ya uno entra a la educación superior y se van a otros temas, pues ya no se centran en todo esto, ¿no? Y Entonces, ya no lo conocen. sí, y estamos inmersos, como tú dices, ¿no? En la naturaleza en sí. Algo que Totalmente. a mí me han dicho mucho, me gustaría saber también cómo tú le responderías a estas personas, porque es como decía, hay que cuidar, ¿no? Pero dice, ay, es una arañita, ¿no? Sí, solo es una. Solo es una. ¿Qué eso qué? No va a pasar nada, ¿no? O sea, Sí. no sé si te han hecho esos comentarios. Fíjate que nunca lo había escuchado, pero está fuerte ese comentario. O sea, creo que va también mucho de la mano como de, ay, cuando hablamos de las iniciativas para la cuestión de, por ejemplo, del reciclaje, ¿no? De las 5 R's, ¿no? Ujú. Y todos, ay, nomás una botellita ya tirándola en la calle, ¿no? Pero ¿cuántas personas dicen, no, nada más es una arañita, ¿no? Exacto. Y cuántas veces al mes o al año dice, ay, nomás es una arañita, una hormiguita. Entonces, si lo vemos en cantidad, entonces es como de, ay, caray, ahí sí está la cuestión, ¿no? Sí. Y aparte, pues también entran las cuestiones de los ciclos de vida, ¿no? Que muchas veces no se conoce y que puedes decir, bueno, o sea, sí, los artrópodos son uno de los grupos que más rápido se reproducen y que pues sus poblaciones no están tan en riesgo.
Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las glándulas, ¿no? Que su ciclo de vida es un poco más complejo, que van a tardar más, y es como de, bueno, pero pues, ay, es que estaba aquí, me estaba molestando, es que, bueno, pues nada más estaba existiendo, déjalo, ¿no? Y que así pasa con más organismos, no solamente en cuestión de invertebrados, de artrópodos, sino pues también si nos vamos a otros temas con los reptiles, ¿no? Que pasa muy seguido. También, ¿no? Que hay animalitos que son como que los feos. Y dices, Sí. "Ay, a ver, acá tenemos algún otro comentario. Igual Antonio pone, estaría bien que desde niños pueda ser más práctico que teórico, desde plantar árboles, realizar jardines y reciclar materiales. Fíjate que a mí me pasó en el kinder que sí nos ponían como que teníamos un mini huertito y ahí pusimos que eran rábanos. Y ya Ok, después era de, no, pues ya crecieron y todo, y ahora vamos a comerlos. La verdad es que desde ahí no me gustan los rábanos, pero pues uno aprende a cultivar desde chiquito, ¿no? Y a saber que este tipo de prácticas también son importantes y a la vez estás uniendo varias ramas. sí, y luego lo hablabas hace rato, ¿no? El tema del miedo que ahí en las infancias, en las primeras infancias, la segunda infancia, es donde más les Exacto. afecta también todo lo que aprenden, son como esponjas, entonces hay que aprovechar en ese momento. Pone por acá, Jess, sí sería mejor que los niños aprendieran más sobre su entorno y los seres que les rodean. Así sabrían más sobre los pequeños, sí, sobre los pequeños que los rodean, sí, justamente, Ujú, a cuidar, a justo. proteger. Lamentablemente está muy normalizado incluso torturar a los insectos. Sí, eso es otra cosa que dices. Entonces, O cada que vez que luego juegan puedan, con ellos. sí. Ay, es que mi mascota, ¿no? Que luego también uno puede decir como de, ay, es que no sabe, pero pues ahí está esa famosa frase, ¿no? De que el tener esa cuestión de no saber, ¿no? O o el ser Ujú. ignorante, pues no te va a eximir aquí no es un delito, ¿verdad? Pero pues de que lo estás haciendo mal. O sea, se pueden justificar, entre comillas, pero pues creo que también para eso está el labor de los docentes y bueno, ahora en todo este boom de redes sociales, pues de las divulgadoras, de los divulgadores, ¿no? Dar a conocer todos De esos malos compartir. usos y malas fábricas. Yo tenía una arañita que vivía en mi casa y la cuidábamos mucho. Ah, Ay, mira, tan qué divino. bonito. Guau, sí, es un mundo, es muy, muy lindo también cuando entiendes pues, cómo funciona, valga la redundancia, el mundo, ¿no? Los ciclos, como dices tú, ecológicos y cómo tanto ellos nos ayudan a nosotros y nosotros a ellos. Ujú. Para cerrar, me gustaría algo que no la hago siempre, pero me he topado también ahí luego en redes sociales personitas que les interesan todo este tipo de charlas, ¿no? De espacios, porque no saben a lo que se quieren dedicar, ¿no? No saben a lo que quieren estudiar. Entonces, para eso va mi pregunta más o menos orientada, ¿no? Ok. Tú justamente sigues estudiando la carrera de biología. ¿Qué le dirías a alguien que tiene la espinita ahí de, ay, biología me interesa, pero no sé? O sea, así, Ok. un consejo, ¿no? De, estudia biología. Yo diría que sí, estudia biología, ¿no? Porque genuinamente es algo que a mí me apasiona muchísimo y que yo te puedo decir, nunca me voy a aburrir de la biología. Y a pesar de todo, el estar aprendiendo constantemente es increíble, pero también le mostraría esta parte, ¿no? Que justamente nunca vas a dejar de aprender, nunca vas a dejar de estudiar. Entonces, es una carrera muy celosa, muy demandante y que hay veces en las que dices, ya voy a explotar de tanta información, pero eso es lo más bonito, ¿no? Que nunca dejas de aprender y que también a la parte que lo estás haciendo empiezas a comprender todo lo que está pasando a tu alrededor. Tal vez sí, pues sí, desde el lado también científico, tal vez desde tu lado más humano. Entonces, es irlo mezclando y decir, bueno, creo que ya entiendo por qué esto es de esta forma y esto es así y esto funciona acá. Es una carrera muy bella, de verdad, muy, muy bonita, independientemente de pues las rocas que nos podamos encontrar en el camino. Es de verdad algo increíble que te deja tu corazoncito súper lleno y si estudian biología, si tienen la espinita van y siempre luchen ahí por cualquier cosa y si tienen dudas o algo pueden mandarme mensajes sin problema. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, estudien biología por dos y ya lo dijo Vania. Vayan también ahí su red. Si de repente ahorita tenemos aquí a alguien que no la conocía, en Instagram es donde está más activa, ¿no? Principalmente, pero pues también estás en TikTok, en YouTube. Y la verdad,
ahora sí que me gustaría felicitarte, ¿no? Hay muchos proyectos de biología muy interesantes, muy padres, pero que tu enfoque principal sea eso que dije al inicio, en tu semblanza de darle esa voz a diferentes, ya no vamos a decir animalitos, ¿no? También a seres vivos, ¿no? Porque luego como que todos se van por los animales y las plantas, ¿qué? ¿No? Les vamos que darle esa voz y colocar con este impacto que estás generando, la importancia que es cuidar a los seres vivos para que también nosotros pues sigamos aquí, ¿no? Ya lo decía Arturo al inicio, no hay un planeta B, todos dicen que hay que Marte, ay, falta mucho, mejor hay que centrarnos aquí. No hay que centrarnos en nuestro planeta, en nuestra tierra, en nuestra madre tierra, por eso estamos organizando este congreso, ¿no? Recordándoles que es por el Día de la Pachamama, que es mañana, 1 de agosto, y pues con esto cerramos este primer congreso nuevamente. Muchas gracias por estar aquí, por iniciar Gracias. este quinto congreso. Un abrazo hasta por allá y que suba Arturo para despedir la transmisión del día de hoy. Va que va. Adiós, Dania. ¿Qué tal, Arturo? Ay, Se estás muteado. se puso fuerte. Oye, qué buenos temas, ¿eh? Arrancamos 10 de 10, 10 de 10. No sé ustedes acá que están ahorita checando las charlas, déjenos en el chat qué les está pareciendo este precongreso. Estas 2 charlas trajimos, ¿qué les están pareciendo, eh? Porque si esto les está gustando, no, hombre, todo el congreso está 10 de 10. Sí, Uli, tenemos 10 platícanos. charlas a partir de mañana, ¿no? Aquí un poquito Platícanos. lo que va a pasar. Tenemos aquí los ponentes, ¿no? Acá no están los temas. Si quieren saber los temas, vayan a las redes sociales, pero básicamente nos van a hablar de serpientes, de divulgación científica, de plantas, de la importancia del cuidar al planeta, ¿no? Eso va a ser De mañana. arañas. De aves, de serpientes, ¿no? De los Pokémones. A ver, ¿qué nos van a hablar de los Pokémones? De las arácnidos, que ahorita Vania nos decía eso, ¿no? De que luego le tienen mucho miedo. Y el sábado vamos a cerrar con estas 5 charlas, ¿no? Sobre el paisaje, sobre las rocas fantásticas, ¿no? Metiéndonos en todo el tema de geología, ¿no? Acá más el tema de la biología del ser humano, ¿no? Esto está interesante, ¿no? Toda esta cuestión, ¿no? ¿Qué nos hace ser humanos? ¿Cómo salvar el planeta si morir en el intento? ¿Se podrá? Y bueno, vamos a cerrar con nuestro invitado estelar sobre divulgación científica en el tema de la veterinaria. Y pues los invitamos a no despegarse, bueno, hoy no, mañana, mañana viernes y el sábado, para estas 10 charlas, recordando que también lo estamos haciendo en colaboración y con el apoyo de voluntarios informados y del Instituto Mexicano de Flora, Fauna y Sustentabilidad, así también como algunos de nuestros patrocinadores que nos están apoyando con todo el tema de los concursos de infografías y de memes, como lo son OFX, con toda la parte de Animalia, claramente el instituto también está muy dentro de toda esta cuestión, Farmacia HS, Kescool, incluso acá Bioban también está dentro de la parte de los aliados importantes, y por ahí tenemos, los llamamos nuestros embajadores, ¿no? De la divulgación, varios colegas, amigos, amigas que también estuvieron aportando mucho, y también a doctor Pichardo y a la doctora Diana Boni, Diana que Bunny. también toda esta cuestión. Así que, pues, nuevamente muchas gracias por estar el día de hoy. Esto es el precongreso, ¿no? El inicio de alguna manera de este quinto congreso, pero los vemos mañana a partir de, yo acá no me acuerdo. ¿A qué horas empezamos? A las 2, ¿sí? Déjale, muevo a la 1, a la 1, A las 2, a las 3. a las A ver, 4, chécale. a las 3, mañana a partir de las 3 de la tarde. A ¿Vale? las 3 horas Ciudad de México, a las 3 p.m. CDMX nos vemos, y mañana vamos a empezar a darle difusión a los concursantes seleccionados de los memes y de las infografías, para que estén al pendiente y vayan a votar por cuál más les gusta. Hay mucho, hay unos muy interesantes, hay otros muy divertidos, hay unos muy coloridos y otros, hay de todo, hay para todos. Para que se den una vuelta, estén al pendiente y voten por cuál es el que a ustedes les gusta, porque ellos se están llevando premios, libros, plantas, boletos de animal y un montón de cosas que ya platicó Uli. Va a estar genial. No se lo pierdan y recuerden que si ustedes quieren obtener una constancia con valor curricular de que estuvieron en el Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica, tienen que registrarse. Para registrarse hay que ir al Instagram o a Facebook
del Congreso y ahí está el link de registro. Si no, mándenos un mensajito y les mandamos el link de registro para que se registren. Y acuérdense que hay que tener 90% de asistencia mínimo para poder otorgarles esa constancia con validez curricular, ¿ok? Porque también hasta eso vamos a tener diferente en esa sesión, en este congreso, para ustedes. Así que ahí está, hay muchas sorpresas, falta mucho más. Este es el pre. Si les gustó, no, hombre, olvídense, se vienen cosas buenas. Y nos vemos mañana, no se lo pierdan, síganlo compartiendo, síganlo dando like y síganos en todas las redes sociales como Congreso IADC. Ahora sí, Uli, echa la musiquita y vámonos, nos vemos mañana. Descansen. Vámonos, que aquí espantan. Bueno, aquí no espantan, pero vámonos bailando. Adiós.